El aspecto más importante sobre una función de respuesta al impulso de un canal es cómo se relaciona este valor de tau max con el tiempo de símbolo de la modulación digital que se transmite a través de ese canal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar lo que vamos a llamar el caso 1, donde tau max es mucho menor que el tiempo de símbolo de la modulación digital que se transmite. Concretamente, pensemos en una función de respuesta al impulso del canal muy breve, ¿sí? Donde tenemos acá tau max. Y pensemos en una transmisión digital en el tiempo, donde con respecto a la misma base de tiempo, vale decir, si lo ponemos uno contra otro, tenemos una señal digital, por ejemplo BPSK, que podría ser algo como lo que sigue. Ese es el primer pulso. Y aquí viene el segundo pulso. Por lo tanto, el tiempo de símbolo es eso. Eso es el tiempo de símbolo de esta modulación digital. Y lo que estamos diciendo es que tau max, que se define como el máximo entre todos los tau sub n, es mucho menor que este tiempo de símbolo. En ese caso, la señal retardada por tau 1 va a ser más o menos la misma que la señal retardada en tau 2, va a ser más o menos lo mismo que todas las señales retardadas y en particular también que la señal retardada en tau n, y todas ellas van a ser más o menos lo mismo a la señal original que se pone en el aire. Y si volvemos aquí atrás a esta ecuación de acá, básicamente lo que estamos diciendo es que todas estas distintas réplicas de la señal S llegan prácticamente al mismo tiempo, medido en términos de el tiempo de símbolo. Puesto gráficamente, todas estas trayectorias, todas estas señales llegan esencialmente al mismo tiempo si uno toma como base de tiempo el tiempo de símbolo. En ese caso, la consecuencia es que estas convoluciones implícitas acá con un delta retardado son todas aproximadamente las mismas, es decir que S tilde de t convolucionado con delta de t menos tau 1 es más o menos lo mismo que S tilde de t convolucionado con delta de t menos tau n para todos los n. Y entonces, aplicando ello al modelo de
canal como filtro. Y aquí me estoy refiriendo a este modelo de acá. Podemos ponerle, por ejemplo, en rosado, ecuación triángulo rosado. Triángulo rosado. Resulta que R de t, y aquí voy a copiar la ecuación para tenerla a la vista, R tilde de t, R tilde de t es igual a la expresión triángulo rosado, y es a su vez igual a S tilde de t convolucionada con la suma en n de hn e a la menos j 2pi fc tau n delta de t menos tau delta de t. Y esto resulta porque, desde luego, de acá se infiere que esto es más o menos igual a S tilde de t convolucionado con delta de t. Y ahora con eso, este delta puede salir de la suma. Entonces obtenemos S tilde de t convolucionado con delta de t multiplicado por la suma en n de los hn e elevado a menos j 2pi fc tau sub n. Y esta suma, si se fijan, esta suma cancela los hn, es básicamente una suma de L sub c, números complejos, y vamos a definir que esa suma se llama h-check. h-check, un número complejo, un escalar complejo, que contiene todos los efectos del canal, puesto que en realidad el retardo, el efecto del retardo en este delta desapareció, y por supuesto que entonces todo esto se simplifica a h-check S tilde de t, el delta se convoluciona y pasa con la propiedad del sedazo. Aquí lo que tenemos que hacer es tal vez ser cuidadosos de no olvidarnos del ruido. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a indicar de que esta parte izquierda acá es la expresión asterisco y después se le suma un ruido ñ de t más ñ de t más ñ de t más ñ de t. Entonces, fíjense lo que hemos establecido. Hemos establecido que para un caso particular en el cual la dispersión del canal es mucho menor que el tiempo de símbolo, para ese caso, el efecto resultante de toda esta propagación de multitrayectoria no es otra cosa que aplicar una rotación de fase y una alteración de la magnitud a la señal transmitida sumada al ruido. Entonces, la dispersión de canal en el caso 1 la dispersión
del canal. Esta es otra forma de referirse a la propagación de múltiples trayectorias. Afecta o aparece, actúa sobre la señal transmitida como un escalar complejo que altera la magnitud y fase de la transmisión. Es decir, si es que tenemos, por ejemplo, eje real e imaginario, una transmisión QPSK, entonces al pasar por el canal inalámbrico, aparece en el receptor, despreciando el ruido en este caso, aparece como una señal recibida que podría estar representada por algo así. Ahí. Donde, si es que de alguna forma podemos volver a sobreponer los puntos de señal originales, ahí hubo una rotación de fase y una alteración de la magnitud para producir a partir de un punto original un nuevo punto de señal en otra fase y en otra magnitud. Para recibir entonces adecuadamente una señal desvanecida de esta forma, hay que corregir la fase y corregir la magnitud. Este caso 1 se conoce como desvanecimiento plano en frecuencia. Y el motivo de ello es bastante simple, lo vamos a estudiar de la siguiente forma. La transformada de Fourier de la señal recibida es igual a la transformada de Fourier de h tilde por s tilde más ñ tilde, y aquí estoy siendo algo informal en tomar la transformada de Fourier sobre el ruido. Sabemos que el ruido en principio en general es un proceso estocástico, así que esto no debe ser hecho así nomás, pero conceptualmente sabemos que aquí hay una densidad espectral de potencia y que se puede trabajar con procesos estocásticos en el dominio de la frecuencia, pero enfocándonos en este elemento de acá, obtenemos H check
multiplicado por la transformada de Fourier de la señal transmitida más ruido. Y si se fijan, entonces la señal transmitida preserva su espectro, solamente cambia en fase y en magnitud. Pero en todo el dominio de la frecuencia, el efecto del canal es plano. Todas las frecuencias son atenuadas o amplificadas y rotadas en fase de igual forma. Todas las frecuencias son alteradas en magnitud y fase de igual forma. Y por eso es que se habla de desvanecimiento plano en frecuencia, y desvanecimiento plano es no hay distorsión del espectro de la señal transmitida. Eso con respecto a este primer caso, caso 1, donde la dispersión del canal es mucho menor que el tiempo de símbolo.